Bienvenidos al podcast de Making Science. Hoy tenemos el estudio lleno. Además vamos a cubrir un tema muy interesante. Vamos a hablar del futuro. Y no es un futuro tipo Star Wars, ¿no? Al final es un futuro sin cookies. Hoy tenemos a Jaime Perujo, Analytics Lead y Measurement Specialist de nuestros compañeros de Google. Muchas gracias, Jaime, por venir. Gracias. Tenemos también a Lorena Roque, Ads Privacy Lead en Google, y nuestro compañero Jorge Zamora, que es Team Lead del departamento de Analytics. Entonces, hoy es un tema muy importante, ¿no? O sea, al final yo creo que el sector del marketing digital, uno de los mayores problemas, digamos, o preocupaciones a los que nos enfrentamos, es esa necesidad y esa demanda de los usuarios ahora mismo de que les ofrezcas una experiencia personalizada, ¿no? Que le entiendas y que les ofrezcas esos mensajes acorde a sus necesidades, y por otro lado, que cada vez es más complicado acceder a información sobre esos usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos este paradigma? Estos son cambios que van a ocurrir desde ya. De hecho, acabamos de empezar prácticamente el año y desde principios de enero ya pues, se han empezado a reducir la cantidad de cookies en los navegadores, ¿no? Desde Google a nivel global. Están entrando en regulación, o en efecto, hay regulaciones como puede ser la guía de la AEPD, y luego, pues hace nada, el 6 de marzo, que entró en vigor la DMA, ¿no? Todos estos movimientos, sobre todo a nivel europeo, lo que buscan es pues, ofrecer a ese usuario pues una mayor privacidad, que sus datos se gestionen de manera responsable y al final pues esa protección a ellos, ¿no? Sin embargo, pues al final pues todos nuestros clientes, empresas a nivel global, pues se enfrentan a un panorama de incertidumbre, realmente, ¿no? De qué pueden hacer, cómo va a afectar eso a sus diferentes negocios. Entonces, quería empezar preguntándonos, ¿no? Una pregunta abierta. ¿Qué cambios, ¿no? puede esperar este cliente, ¿no? ¿Cómo puede enfrentarse a este cambio de paradigma que está ocurriendo desde ya, prácticamente? Claro, o sea, al final toda esta creciente, ¿no? preocupación de los usuarios por la privacidad, lo que ha derivado es en muchos cambios. Sí. Como dices, ¿no? Hay distintos mecanismos para protegerles. Por un lado tenemos cambios regulatorios, como la GDPR, que nos hace que tengamos que tener un banner de cookies, la DMA, que acaba de entrar en vigor, y cambios tecnológicos. Los identificadores móviles, las cookies de tercera parte, que ya desaparecieron en Firefox y Safari y ahora también lo van a hacer en Chrome, y al final todo esto nos cambia radicalmente la forma de hacer marketing digital, porque al final hace que cada vez tenemos menos datos disponibles, y en un mundo hoy en día en el que el 80% de las campañas de Google están automatizadas y funcionan con inteligencia artificial, la data consentida es, decimos, la gasolina de esas campañas, lo que va a hacer que funcionen bien y que puedan tomar buenas decisiones. Entonces, al restringirse esta cantidad de datos, es más difícil, ¿no? Como profesionales del marketing, hacer estas campañas. Y te pregunto a ti, Jorge, ¿no? Que al final es el que te estás peleando constantemente con este tipo de cambios, y al final pues el departamento de Analytics el que está punta de lanza, ¿no? con este tipo de cambios. ¿Cuál ha sido el impacto real que ha tenido, o sea, que están teniendo estos cambios a día de hoy en los clientes? Pues el cambio en relación a la depreciación de las cookies de Google es muy difícil cuantificar el impacto, porque es algo que está sucediendo ahora mismo en enero, pero sabemos y somos conscientes de que va a tener un impacto, porque como comentaba Lorena, al final toda la publicidad digital pivota sobre cookies de tercera parte y necesitábamos de esa información para seguir trabajando, haciendo las automatizaciones de campañas, etcétera. Otro cambio que has mencionado y que tiene un impacto directo y que sí que tenemos medido y tenemos información es el de incluir el botón de rechazar en el banner de cookies al mismo nivel que el de aceptar, ¿no? Que es la nueva normativa que salió también en enero. En eso sí que estamos viendo que está habiendo una caída de 30 puntos porcentuales, 20 en algunos casos, con lo cual, como comentaba Lorena, esa data que estamos dejando de recoger y que es la gasolina que necesitamos para medir y para que nuestras campañas tengan toda la suficiente información para que las automatizaciones de pujas funcionen y nos performen como estaban haciéndolo hasta ahora, pues va a ser la principal impacto que estamos viendo en los clientes. Porque al final este año va a ser clave, ¿no? O sea, de hecho hay varios estudios, sobre todo de Statista, que dice que el 60% de los responsables de marketing digital a nivel global pues es básicamente la mayor preocupación a la que están enfrentando, ¿no? En esta incertidumbre que comentamos, pues hay un topic, ¿no? que no creo que todo el mundo entienda del todo bien, que es la DMA, ¿no? Entonces, si Lorena nos puedes elaborar un poquito más sobre qué es, qué efecto va a tener sobre las empresas. Claro.
La DMA es la Ley de Mercados Digitales. Es una regulación a nivel europeo que afecta solo a empresas que se anuncien en Europa, es decir, cuando tú haces publicidad para usuarios en Europa. Y afecta exclusivamente a aquellas compañías que se han denominado gatekeepers. Google, Microsoft, TikTok, Amazon, ¿no? Los grandes gigantes digitales que se consideran como una puerta de entrada en Internet a acceso a un montón de usuarios, ¿no? Y el objetivo que tiene al final es, por un lado, proteger a estos usuarios, ¿no? Para que su privacidad esté protegida y den su consentimiento para lo que ven, y también regular y asegurarse de que hay una competencia leal en el mundo de Internet en Europa. Al final, en la práctica, ¿qué supone? ¿No? Pues impone una serie de obligaciones a estas empresas que decimos gatekeepers. Hay 22 obligaciones diferentes, ¿no? Pero resumiendo, se engloban en 3 ámbitos. Por un lado, consentimiento, que es la que más nos impacta y ahora vamos a hablar un poquito más. 2, transparencia en los resultados. Y 3, asegurarnos de que los resultados no favorecen a una empresa versus otra. Por ejemplo, cambios en este sentido ha afectado a todo lo que llamamos búsquedas verticales en Google. Si conocéis pues, Google Shopping o Google Flights, Google Hoteles, ha habido cambios aquí. O también, por ejemplo, cosas como que tú ahora si buscas algo en el buscador, te salía un enlace de mapas, de Google Maps, y podías clicar y te llevaba. Ahora ya no, para no favorecer unos resultados de mapas versus otros, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una serie de implicaciones. Pero como decíamos, a nivel de empresas y publicidad, el mayor impacto es en consentimiento. La DMA dice que el consentimiento de los usuarios, de todos los datos, ¿no? Que los anunciantes suben a las plataformas como Google, tienen que estar auditados para asegurarnos de que ese consentimiento está ahí. Esto ha ocasionado cambios en la forma en la que Google pide el consentimiento en sus propios productos y también una mejora de todo el flujo de consentimiento en los productos publicitarios. ¿Cómo implementamos esto, no? Si yo soy un anunciante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues al final tengo que implementar Consent Mode, que es el modo de consentimiento, que es la herramienta que me va a permitir verificar que los datos que yo subo como anunciante a Google efectivamente son datos consentidos y se pueden auditar, digamos, por una tercera parte. Esto va a ser fundamental para, desde el 6 de marzo, no desde la semana pasada, poder seguir haciendo campañas que tiran de datos de primera parte, pues, por ejemplo, remarketing o listados de audiencias, de clientes y segmentación. Pues todo eso, si no tenemos Consent Mode, deja de funcionar. Muy interesante. O sea, yo creo que al final el punto en común es el invertir en el first party data, ¿no? Un poco para resolver pues, estas limitaciones a las que nos estamos enfrentando. Te quería preguntar, Jorge, hemos comentado, ¿no? que efectivamente nosotros a nivel marketing digital nos basamos en un gran porcentaje en esta información, ¿no? De datos de tercera parte y sin embargo esto se nos va a reducir. Entonces, más orientado a yo soy una empresa, ¿no? Y ahora mismo pues no he priorizado este tipo de iniciativas, este tipo de cambios. O sea, ¿cómo debería empezar a trabajarlo, ¿no? O qué impacto va a tener para mí si no acometo este asunto ahora mismo? El impacto yo creo que va a ser, sobre todo, que van a perder la ventaja competitiva, porque las empresas que consigan adaptarse a las soluciones que comentaba Lorena, Consent Mode, el orientarte a estrategias de first party data, son los que van a marcar la diferencia. La preocupación que normalmente las empresas, los anunciantes les estaba o que nos están transmitiendo a nosotros en Making Science es qué va a pasar con sus campañas, cómo van a seguir haciendo de remarketing, cómo van a poder hacer la medición, cómo van a poder seguir su día a día y que sus resultados no se vean mermados, ¿no? Entonces, esa es su mayor preocupación ahora mismo. Hay soluciones, como comentaba Lorena, y que vamos a seguir comentando en el podcast, para poder mantener la medición como hasta ahora y sobre todo orientado a una estrategia de first party data y usando la modelización y la inteligencia artificial que las plataformas ofrecen y que nos disponibilizan para poder seguir trabajando con la data y poder seguir haciendo las campañas como hasta ahora y que no se vean los resultados afectados. O sea, al final es una época de cambios, ¿no? O sea, no vale con lo que se venía haciendo, sino que hay que incorporar pues, nuevas estrategias, planificación y al final nueva tecnología, ¿no? Pues al final para no quedarnos atrás, ¿no? Y de hecho es un momento de oportunidad para empresas que aborden todo este tipo de cambios y los aprovechen para diferenciarse de sus competidores, etc. Entonces, quiero incorporar a Jaime en la conversación, que ha estado muy callado, y quería hablar contigo. ¿Cómo pueden estos clientes, ¿no? A nivel pues, tecnología, estrategia de medición, pues al final empezar a trabajar estos cambios a los que nos tenemos que enfrentar? Sobre todo pues, para eso, pues, para mejorar sus resultados, ¿no? Y tener mayor transparencia sobre qué es lo que está pasando.
Estaba siendo muy interesante la conversación, yo estaba encantado escuchando. Pues al final, ¿cómo afecta todo esto a la medición, el análisis que sucede en las empresas? Pues afecta en todo. Realmente yo identifico como 3 grandes ámbitos que hay que, pues eso, hacer cambios, y uno es el tecnológico que comentabais, otros son los propios procesos internos de las empresas, cómo se acostumbraban a trabajar y cómo a lo mejor hay que cambiar algunas cosas, y luego otro que es cultural, que también... Sí, porque bueno, ahora tenemos un acceso a la información que es más limitado, tenemos que utilizar métodos agregados, métodos estadísticos, de extrapolación, de machine learning, y a lo mejor no podemos ser tan quirúrgicos o tan precisos a la hora de sacar unas conclusiones con el data como éramos hasta ahora. Entonces, pues esta serie de cambios lo estamos viendo a veces con menos dolor en algunas de nuestros clientes. Piensa que son pues eso, equipos de marketing, equipos de datos, de analytics, que llevan trabajando con la misma tecnología durante 15-20 años, y bueno, vemos por este lado, ¿no?, que hay que primero adaptar la tecnología, que en el ámbito de medición, como sabéis, hemos lanzado una nueva plataforma de Google Analytics, mucho más preparada para poder dar insights, conocer a tus usuarios, ver la eficiencia de tus canales de marketing, incluso con estas limitaciones que vemos en entornos apps, por temas regulatorios. Entonces, por supuesto, la parte tecnológica tiene que estar bien montada, maximizando esta recogida de datos en primer lugar, para luego poder explotarlos en negocio, en marketing. La parte de procesos, vemos esta resistencia al cambio, muchas veces, como decíamos, al final son equipos que llevan muchos años trabajando de la misma manera, con dashboards más o menos estáticos o con fuentes de datos fijas, y esto está cambiando. Ahora vemos que tenemos, pues, a lo mejor la mitad del data determinística y medida con identificadores, con emails, con logins, pero la otra mitad a lo mejor es inferida. Gracias al machine learning, gracias a la inteligencia artificial, podemos realmente saber, aunque no tengamos esa visibilidad al 100%, saber qué sucede en tu página web, cuántas sesiones hay en tu app, etc. Entonces, este cambio de procesos es algo que tiene que suceder también en las empresas y en los equipos. Y lo decía el punto cultural porque eso, los data scientists sobre todo, ¿no?, somos muy frikis del dato, y estamos siempre queriendo tener el 100% de la fiabilidad, de visibilidad, y esto ya no es posible. Y hay todavía gente que intenta como que sí sea posible, y no lo es, porque especialmente en Europa no vamos a poder medir si no tenemos un consentimiento, o si la gente navega en incógnito en Safari, o por limitaciones tecnológicas de Apple o de otras, de adblockers, etc. Entonces, hay que a veces, pues, saber contentarse con menos, o saber trabajar con menos también, y cambiar esas fuentes de datos pues eso, a veces a poder utilizar de manera agregada otra serie de informes o otros KPIs que a lo mejor parecen un poco más del siglo XX o más antiguos, ¿no?, de reach, de engagement, pero bueno, nos permiten seguir trabajando y seguir afinando nuestras estrategias de negocio y de marketing. A mí me gustaría hacer un poco cambio en la conversación, porque yo creo que todo el mundo ya se ha asustado, ¿no? Todo el mundo ya sabe que esto es una cosa que va a ocurrir y que hay que adaptarse. Y cambiarlo a la oportunidad, ¿no? O sea, yo como empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer para no quedarme atrás y aprovechar? O sea, ¿cuáles son las implementaciones, qué soluciones, o sea, qué tengo que hacer para aprovechar esta ola más que sea, pues, fatal para mi negocio? Al final, esto va de adaptarse, ¿no? O sea, nos movemos de un mundo donde estábamos acostumbrados a medir al 1 a 1, ¿no?, como comentamos, ese cambio cultural. Ahora es un mundo consentido, agregado y anonimizado. Y para mí es muy importante la parte de consentido, porque es verdad que se van a eliminar las cookies de tercera parte, las de tercera parte, pero las de primera parte se quedan y son más valiosas que nunca. Entonces, al final, yo como anunciante, yo como empresa, tener en mi banner una tasa de aceptación alta va a hacer una gran diferencia versus mi competencia, porque es muchos más datos que tengo de usuarios o de potenciales clientes que confían en mi marca y que voluntariamente me dan sus datos para que yo les ofrezca una experiencia personalizada.
Entonces, para mí el punto clave, el punto cero, digamos, de la estrategia es una política de privacidad clara y transparente. Al final, seguro que os ha pasado muchas veces de abrir una web, ver un banner de cookies en el que no se entiende nada. No se entiende nada. Sí. Nada, no sabes qué estás aceptando. Sin embargo, hay otros que te dicen, oye, mira, implementamos cookies para saber qué te gusta, para entender tus intereses y luego poder mostrarte una experiencia personalizada con tus intereses. Pues así yo como usuario entiendo, vale, lo estoy dando para esto y es mucho más probable que yo acepte las cookies que si no me lo ofreces o que si no sé lo que me estás dando, ¿no? De hecho, ya hay muchos estudios que comparan buenas prácticas de privacidad con brand equity o imagen de marca. Cuanto más clara y cuanto más robusta mi política de privacidad, más van a confiar en mí los usuarios. Claro, se ve una correlación muy alta, ¿no? Entonces, ese es como el punto cero y luego tal cual, lo que comentaba Jorge, apoyarnos en una estrategia de primera parte, van a ser al final tu ventaja competitiva. La inteligencia artificial va a funcionar igual para todos. Lo que lo va a diferenciar es la calidad de los datos que yo le ingeste, ¿no? Y si tengo datos de primera parte de mis clientes, mejor va a funcionar, mejor, más señales. Y eso complementarlo con la inteligencia artificial, soluciones que ya hemos hablado, ¿no? Como GA4, Consent Mode, conversiones mejoradas, que me van a permitir pues, esos gaps de medición irlos cubriendo. Y el último punto, que ya hemos hablado también, Privacy Sandbox, ¿no? Tecnologías alternativas a las cookies de tercera parte. No es que nos vayan a permitir hacer todo lo que hacíamos con las cookies de tercera parte, no es la idea, ¿no? Las cookies se van por un motivo, pero sí nos van a permitir recuperar parte de esos casos de uso de una forma respetuosa con la privacidad. Lo que muchas veces a mí me preguntan clientes es, vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo en Privacy Sandbox, ¿no? ¿Qué hago? Aquí es importante mencionar que como anunciante no tienes que hacer nada. Son las plataformas publicitarias las que, conforme estas tecnologías vayan estando disponibles, las vamos a ir incorporando, digamos, en el backend, por detrás. De manera que, pues ahora ya, ¿no? Que el 1% de las cookies ya no están, pues en Google Ads ya ese 1% se está sustituyendo por señales de sandbox. Y de esa manera van complementando las campañas para que tú como anunciante, como profesional del marketing, no notes cambio y unas señales se van sustituyendo por otras. Pero es un camino a recorrer, ¿no? Estamos todavía en ese proceso. O sea, a mí me parece muy interesante esa parte de camino, ¿no? Porque al final, pues todos nuestros clientes y cualquier empresa a nivel, sobre todo europeo, pero internacional también, pues es cómo empiezo, me siento un poco intimidado en algunos casos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que se pueden aplicar que a nivel, pues, impacto-esfuerzo, pues es muy rápido, muy fácil de implementar y que te van a ayudar a entender mejor a tus usuarios y que tus presupuestos de marketing tengan un mayor impacto, pero luego sí es verdad que podemos ir muchísimo más lejos, ¿no? O sea, se ha hablado de inteligencia artificial, que es algo que está aquí para quedarse y sobre todo que tiene implicaciones en todos los ámbitos. Entonces, quería preguntaros, desde Google, cuando ya empezamos a avanzar y nos vamos un poco más lejos en ese camino de madurez digital, o sea, ¿qué tecnologías, qué estáis haciendo, cómo estáis aprovechando la inteligencia artificial para al final, pues sacar mejor información, básicamente? O sea, aquí como hay muchas estrategias más avanzadas para sacarle más jugo a este First Party Data. Yo, por recalcar lo que decía Lorena, lo más importante, antes de pensar en estrategias más avanzadas, que ahora comentamos algunas que ya vienen out of the box, ¿no? A lo mejor como predictive metrics, o audiencias, o pujas ya automáticas basándonos en tus márgenes, en tus objetivos, para mí me parece más importante esta recogida del First Party Data. Y ya no es solo el ratio de aceptación de cookies, intentar maximizarlo con un banner bien bonito y test A/B, también hablamos del email. Aquí. El email pasa a ser ahora un commodity que también puedes tener estrategias para poder maximizar que la gente se loguee en tu site o en tu app. Luego utilizar esta fuente de información, este first party data tuyo, para informar a tus partners, como puede ser en Google Analytics o en Google Ads o otros competidores, para tener una mejor medición. Hablabais de Enhanced Conversions, es un ejemplo perfecto. Entonces, cuando ya tenemos esta base de la pirámide, esta medición maximizada y este first party data, todo lo fina posible, ahí es donde podemos entrar ya a ver estrategias un poco más avanzadas de cómo podemos sacarle más jugo, a nivel eficiencia en compra de medios, de adquisición, a nivel personalización de la experiencia de tus usuarios, etc., ¿no? Aquí entran ya no solo tecnologías de marketing digital o de medición, sino propias tecnologías de CRM, de CDPs, que cada vez más
como se ve que esta importancia del First Party Data pues va a ir a más, pues los clientes y las empresas más avanzadas pues tienen esta estructura, esta infraestructura, mejor dicho, para poder pues mezclar los datos de su marketing digital, de sus usuarios que han comprado, de los que no, y hacer pues con inteligencia artificial u otros métodos, que a veces la inteligencia artificial son 3 data analysts con SQL, muy inteligentes, pero con SQL por detrás, pues sacar esos insights adicionales, el cómo poder ajustar desde el diseño de tu web hasta tus comunicaciones por email, hasta tu estrategia del año de captación y de adquisición. Entonces, la IA, por supuesto, va a jugar un papel fundamental. Sí que en nuestras plataformas vemos cómo ya empieza a haber pues eso, funcionalidades que se basan en estos modelos de propensión, que te dan ya pues eso, audiencias preparadas o insights automáticos para que tú puedas actuar en base a estos insights de inteligencia artificial. Pero si quieres ir más allá, pues necesitas tener este data lake, esta información bien organizada, que muchas veces no es el caso, para pues eso, poder hacerle preguntas más avanzadas y entender cómo ajustar tu oferta comercial, tu estrategia de marketing digital o de comunicación con clientes en base a este First Party Data. Bueno, me gustaría cerrar con un poquito de optimismo, básicamente, ¿no? Entonces, me gustaría que hagáis cada uno de vosotros una pequeña llamada, ¿no? Una introducción o pues un resumen, digamos, de cuáles son vuestros insights respecto a nuestros clientes, a potenciales empresas que nos escuchen, de esto no es tan malo como parece, estos cambios están aquí, van a ocurrir y cómo podemos hacer para que al final pues sean beneficiosos para nuestro negocio. Si queremos empezamos por Jaime. Vale, perfecto. Se me ocurría mientras preguntabas, pues lo que estoy viendo yo en muchas implementaciones de medición y de análisis que me llevan a este quizá cambio cultural del que hablábamos, es el intentar controlar o medir a un nivel granular muy bajo o activar también estrategias a un nivel granular muy bajo puede ser contraproducente. Y entonces aquí yo suelo recomendar cuando hablamos de implementaciones de analytics o incluso temas de dashboarding y análisis, que menos es más. Y bueno, esta sencillez a la hora de poder simplemente centrarte en los eventos o conversiones más relevantes para el negocio, para marketing, para los distintos equipos, o en quizá esos 20 dashboards que teníamos antes, pues poder reducirlos a 4 o 5, el abrazar este data modelada o data agregada, que al final vamos a empezar a tener que convivir más con ella desde ya, pues estos equipos, estas organizaciones que empiecen a sacarle más provecho y a simplificar su manera de hacer reporting, KPIs o activar incluso, porque antes pues tenías 20 campañas con target CPAs cada una y ahora pues con las nuevas soluciones de inteligencia artificial realmente es la propia máquina que tú le das los datos y ella va a optimizar por ti. Hay muchos equipos que les da miedo, ¿no?, este cambio, este salto, pero realmente vemos que a nivel resultados, rendimientos, es positivo. Y la máquina es muy lista, entonces, exactamente, entonces, bueno, pues hay veces que mejor dar un paso para atrás, simplificar las cosas y bueno, ir pues adaptándonos, ¿no?, a este cambio de trabajar con data más agregada o data un poco modelada. ¿Tú, Lorena? Sí, pues yo comentaría un poco también para dar esa tranquilidad, ¿no?, que al final privacidad estamos viendo que no tiene por qué ir reñido con rendimiento de negocio. Sí, tenemos que adaptarnos, sí, tenemos que hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y hemos hablado de la hoja de ruta, de cómo prepararnos, pero los resultados que estamos viendo, incipientes, es que haciendo las cosas bien seguimos teniendo resultados de negocio y es un poco la visión de Google, ¿no?, que seguir favoreciendo que siga existiendo un Internet gratuito donde el usuario pueda disfrutar del contenido sin tener que pagar, donde los editores puedan seguir financiando sus contenidos con publicidad y las empresas seguir encontrando a sus clientes potenciales, con lo cual ese futuro del que hablamos es posible y yo creo que estamos en camino a conseguirlo. Justo, yo estoy muy de lo que comentaban ellos y volviendo casi al principio del podcast, que hablábamos más de una oportunidad, ¿no?, que de un problema o una preocupación. Al final las tecnologías están disponibles para usarlas, la inteligencia artificial ha llegado y está integrada en las plataformas, con lo cual
los equipos de marketing van a poder aprovecharse de esa ventaja, y haciendo las cosas bien, siguiendo la hoja de ruta y todas las implementaciones necesarias para cubrir ese gap de información, creo que es una oportunidad para que las empresas que mejor se adapten a este cambio. Yo creo que van a tener una ventaja competitiva respecto a la competencia, y es lo dicho, es una oportunidad y hay que adaptarse al cambio porque no queda más remedio, es lo que toca. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir este rato. Yo creo que queda claro, ¿no? O sea, al final es un cambio, los cambios pueden resultar un poco agresivos, pero al final es mucho mejor ocuparse que preocuparse, ¿no? Y el enfocar este cambio más que como algo que nos toca aguantar y que no va a tener ningún resultado, en una oportunidad para nuestro negocio y para nuestra empresa. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Chao.